Amigos, tengan muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este webinar. Esta noche les tenemos a un invitado muy importante. Se trata del ingeniero Roberto Guido Zambrana Flores. ¿Cómo está, ingeniero? Mucho gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, Ivana. Mucho gusto yo de estar acá. Muy agradecido además con todo el equipo de Derechoteca, de Ariel Lagramón especialmente, un amigo muy cercano. Muchas gracias por la invitación. Y buenas noches a todos los que están acompañándonos ahora. Bueno, muy bien. El ingeniero es de profesión ingeniero electrónico con maestría en redes de telecomunicaciones, especialización en redes en Suecia y Sri Lanka, diplomado en educación superior, experiencia docente titular de redes de datos en la carrera de ingeniería electrónica UMSA, docente regular de arquitectura y diseño de redes avanzadas, seguridad, redes inalámbricas, gestión de redes en los programas de maestría de las Universidades Mayor de San Andrés, Católica Boliviana, Autónoma Tomás Frías, Nacional de Siglo XX y Escuela Militar de Ingeniería, facilitador internacional de la Sociedad de Internet, ISOC, en los programas de redes comunitarias y gobernanza de Internet, actual presidente del capítulo boliviano de la Sociedad de Internet, ISOC. Bueno, quisiera que nos cuente sobre la ISOC, cómo se puede hacer parte también, por favor, para que las personas sepan. Claro que sí, con gusto. Bueno, la Sociedad de Internet es una organización que tiene carácter mundial, nacida más o menos por el año 92, creada además por los que han diseñado los protocolos importantes que hoy día utilizamos para poder navegar, para poder convivir dentro de este mundo que es el Internet. Y además que aloja también a entidades como el Grupo de Ingeniería de Internet, que es una comunidad técnica que justamente hace el desarrollo de todas estas herramientas. Tenemos capítulos en todo el mundo, son 156 países donde están, y Bolivia tiene la fortuna de ser una de las sedes de uno de los capítulos. En la página isoc.bo está todo el detalle para quienes quieren participar como miembros participantes y recibir los beneficios que implica. Hay muchos cursos que son de acceso gratuito en diferentes temáticas de interés. Y hay también la forma de participación mucho más activa como miembros asociados, que les permite de la misma manera acceder, por ejemplo, a fondos concursables. Y entonces hay una dinámica interesante dentro del capítulo. Bueno, muy bien, ya saben dónde acudir en caso de que quisieran ser parte. Bueno, el tema que nos va a dar el ingeniero es infraestructura del ecosistema de Internet en Bolivia. Bueno, ingeniero, ya puede empezar su exposición, las cámaras son todas suyas. Muchas gracias, Permiso. Ivana. Bueno, nuevamente buenas noches. Vamos a transitar a lo largo de esta presentación por primero la historia, un poco de historia de Internet. Vamos a ver en qué estado nos encontramos a nivel mundial y en nuestro país específicamente, qué es lo que nos interesa analizar. Y vamos a ver también de qué manera se están proporcionando en términos de características y costo los diferentes servicios de Internet que se tienen en sus diferentes opciones. Vamos a hacer algunas reflexiones seguramente en cada uno de los aspectos que vayamos revisando a lo largo de la presentación. Pero como decía, primero vale la pena hacer una revisión histórica. No es conocido para todos en realidad cuándo ha nacido y cómo ha desarrollado este Internet. Y el Internet tiene ya una larga historia. Arranca, como vemos en la diapositiva, allá por los años 60, inicios de los años 60, cuando investigadores de diferentes universidades y también de empresas e industria de las telecomunicaciones comienzan a concebir la manera de poder interconectarse a nivel mundial. Por eso, en algún momento, uno de estos investigadores habla de una red galáctica, Dick Leader. Poco después, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de otras organizaciones comienzan a trabajar en la posibilidad de elaborar un mecanismo de conmutación de paquetes, que es el intercambio de información de manera eficiente a través de lo que no habían todavía redes de computadoras, sino a través de mecanismos de comunicación existentes, las redes telefónicas que estaban ya disponibles en esos momentos. Pero en el año 69 es donde se marca un hito importante. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos crea un proyecto para investigaciones avanzadas, que es ARPA, y se genera algo que se conoce luego como ARPANET, que está conformada por 4 universidades en principio, universidades, 3 del área de California, del estado de California de los Estados Unidos, y otra de Utah, y entre estas 4 universidades lanzan la primera red
Este es el nacimiento verdadero de Internet, imagínense allá por finales de los años 60. Poco después, esta organización llamada ARPA cambia el nombre como DARPA y ya como un proyecto de defensa. Muchos se preguntan por qué dentro del ámbito del ejército americano, por qué dentro del Departamento de Defensa, y la razón era que lo que se pretendía era disponer de una infraestructura de redes que pueda ser tolerable a cualquier tipo de ataques nucleares que en su momento estaban a merced de ellos, y por tanto buscar algún mecanismo que, independientemente que se afectaran determinados territorios, de alguna manera la red pudiera continuar funcionando. Y un poco ese es el fundamento de que todo el financiamiento que se ha otorgado, contratando siempre a las universidades como el brazo intelectual fuerte y que aporte de manera muy concreta en el desarrollo de esto, pues en conjunto llevan adelante este proyecto, como digo, iniciando ya los años 70, y como vemos, el año 71 ya habían 23 computadoras. Otro interesante es que se genera un primer correo electrónico, tal cual lo conocemos hoy día. El año 72 se comienza a trabajar en un grupo específico de administración de las redes llamado el Internet Working Group, y también se crea una organización importante que es la entidad que para ese momento asignaba esto que conocemos como números IP, que muy parecido a los números telefónicos, permiten identificar y llegar desde un equipo hasta otro para hacer diversas tareas. Por ejemplo, lo que conocemos ahora como navegar. En principio, nada más se manejaban números. Pero bueno, la historia continúa, aparecen otros investigadores, Bob Kahn y otro investigador muy importante llamado Vinton Cerf, que crean el protocolo TCP/IP, entre otros protocolos importantes, para lograr este intercambio de información como un aporte tecnológico importante, reitero, para el desarrollo de ese momento del Internet. Otro hito interesante es que se conectan, sale de estas fronteras de los Estados Unidos, de hecho llegan hasta Europa y se conectan Noruega e Inglaterra. Ya para el año 77, bastantes años después, ya teníamos 111 computadoras conectadas. El año 79 se crea el board, el directorio de actividades o de autoridades de Internet. Se crea también un mecanismo de intercambio de información llamado Newsgroups, que tiene un nombre formal como Bulletin Board System, un sistema de distribución de boletines, bautizado como UCENET. Estamos hablando ya de los años 80. Quiero que vayan viendo un poco las fechas, los años que estamos mencionando, porque muchos de estos años tienen un paralelo también en la historia boliviana, que la vamos a ver enseguida. El año 81 se crea una red de carácter académico llamada BitNet, que tenía una interconexión con esta otra red que se había generado desde el Departamento de Defensa. Ya para entonces, 213 computadoras. En estas fotografías vemos a Vinton Cerf, también hay una fotografía icónica de Jonathan Postel, que era uno de los iniciales creadores de estos mecanismos tecnológicos de registro de información, esto que después los hemos llamado recursos críticos, y que en su momento esta persona, trabajando en una universidad como parte del equipo de desarrollo, administraba en cuaderno, vamos a decirlo así, de forma muy sencilla, todos los registros numéricos que se tenían de las computadoras. Sencillo para ese momento, porque estamos hablando de algunos cientos de computadoras nada más, ¿no? Pero como vemos en las gráficas de ese escenario del 71, donde había 23 computadoras, al llegar a casi 100 computadoras el 75, más todavía el 77, obviamente cada vez esto se hace más y más grande, ¿no? Y continúan los hitos. El 82 se formaliza el protocolo TCP/IP y de alguna manera esto da pie a que paulatinamente ya no se conozca como ARPANET, sino como Internet. De hecho, el 83 ya hay una separación de todo lo que era la red militar, que formaba parte obviamente porque había nacido con esta infraestructura. Y también otro hito interesante es que se genera ya un sistema de nombres de dominio. ¿Qué son los nombres de dominio? Ustedes recuerdan que para navegar en alguna página web, ustedes colocan, por ejemplo, www.umsa.bo. umsa.bo es el dominio que tiene asignada la UMSA, la Universidad Mayor de San Andrés, en nuestro país. Ese mecanismo
Fíjense que tiene también muchos años ya de creación y ese es el que aparece el año 83. Para el 85 teníamos ya 2.000 computadoras. Se produce otro hito interesante porque el 85 se abre esta red que era tradicionalmente, por una parte militar y luego muy académica, porque se conectan muchas universidades, pero ingresa el mundo comercial. Entonces aparecen entidades como American Online o CompuServe que pretenden abrir este tipo de recursos, esta herramienta muy poco conocida para la gente común en esos tiempos, para todo el mundo. Esto es el año 85. El año 86 se hace cargo una fundación de ciencias de los Estados Unidos, la National Science Foundation, con un enlace a 56 kilobits por segundo, que son los enlaces de las troncales entre los diferentes dispositivos, y nace esta organización que mencionaba en la presentación, que es el Grupo de Tareas de Ingeniería de Internet, el IETF. Para el 87, 10.000 computadoras conectadas. El 88 ya se tenían nodos de agregación con interconexiones para entonces de muy alta velocidad, imagínense lo que eso significaba para ese momento, 1.5 megabits por segundo. El 89 ya son 100.000 computadoras conectadas y acá comienza un crecimiento acelerado y vertiginoso de todo este conjunto de dispositivos conectados en el mundo. Hay también, y esta es parte de las razones de ese crecimiento, hay un aporte interesante y un hito importante en ese momento, que es la creación de lo que conocemos hoy como el World Wide Web, que lo ha creado Tim Berners-Lee, un investigador en Suiza, en el Centro de Energía, como saben ustedes que es el CERN, y se asimila ya este concepto del manejo de recursos universales, ¿no? Por una parte, esta búsqueda que conocemos hoy día, esta navegación, lo que hace es identificar con esta palabrita que colocamos en el navegador, llamado URL, justamente estos recursos localizables universalmente, que tienen relación, hacen la traducción a ese parangón del número telefónico que les había mencionado antes, que lo conocemos como número dirección IP, de modo que nadie tenga que aprenderse de memoria los billones de direcciones IP que existen en el mundo y que de manera intuitiva, sabiendo cuál es el dominio de una dirección, por ejemplo, umsa.bo, no necesita saber cuál es la asignación numérica que tiene la UMSA. Entonces, este tipo de relacionamiento que arranca, como decíamos antes, el 83 con el sistema de nombres de dominio, se consolida a partir de la utilización del World Wide Web, que ya sabemos tenía ya intereses ya no solamente académicos y científicos, sino de toda la colectividad, y habían ingresado además en este momento estos operadores comerciales. 90 definitivamente desaparece ARPANET y de manera formal ya se abre el tráfico comercial global. Esto tiene también un hito importante porque la apertura de este tráfico internacional involucra que grandes operadores de telecomunicaciones pudieran implementar centros de agregación, en ese momento principalmente en Estados Unidos, en diferentes lugares. No es una gran cantidad de estos centros de agregación, eran puntos muy específicos para que otros usuarios, vamos a decirlo de esa manera, universidades, grandes universidades, y a bancos y otro tipo de entidades se pudieran conectar a estos nodos de integración. Se funda, luego, este es otro hito interesante, en el 91 se funda la Sociedad de Internet, bueno, arranca la fundación formalmente es el 92, pero arranca ya el trabajo de Internet Society en ese momento, que da soporte, lo hemos dicho ya, al grupo de tareas de ingeniería de Internet, y además se constituyen otras organizaciones, una específicamente la IANA, que permite manejar estos recursos numéricos, estas direcciones IP que mencionábamos antes, para irlas de forma ordenada, que era muy importante, y de forma coordinada entre los diferentes usuarios de los diferentes países que estaban en ese momento, pudieran utilizar adecuadamente estos recursos, ¿no es cierto? Y que pudieran existir entonces una identificación clara, una interrelación jerárquica, de hecho, entre el acceso a esta información, que entre otras de las características es la que permite estos mecanismos de sistemas de nombres y de espacios de direcciones que se asignan. Ya para el 92 tenemos el primer millón de computadoras conectadas, ya existían nodos, estos grandes que se llamaron puntos de acceso a la red, estos grandes NAPs operados por los operadores grandes de telecomunicaciones, ya tenían interconexiones a 45 megabits por segundo. Tenemos en el 93 un primer navegador, Mosaic,
Tenemos el 94, el navegador Netscape, más conocido seguramente por muchos, y un buscador, para quienes no sepan, Google no fue el primer buscador, lo fue Altavista, que fue un aporte interesante, ¿no? Que fue, reitero, el año 94. Termina sus operaciones la National Science Foundation el año 95 y se establece una nueva arquitectura de estos ISPs comerciales, como les decía, conectados a través de estos puntos de acceso a la red o NAPs. Arranca también el trabajo del IPv6, para quienes no son técnicos del área, quiero comentarles que estas direcciones que mencionaba, que son similares a los números telefónicos, cuando arrancó Internet se pensaba que se tenía un espacio de direcciones muy grande que iba a ser prácticamente inagotable o infinito. El tiempo mostró que con este crecimiento acelerado, evidentemente había un momento inminente de agotamiento de este espacio de direcciones y entonces buscan formas, toda esta colectividad técnica, que no era ya solamente Vinton Cerf o John Postel, sino era una comunidad muy grande, ya no localizada solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, es la que finalmente comienza a discutir estos aspectos y define que era la hora ya de proyectar, preparar y finalmente definir y formalizar un nuevo protocolo. A eso es a lo que se conoce el IPv6, que ahora sí muchos afirman que es un espacio muy, muy difícil de que se agote, ¿no? Bueno, nacen otros hitos interesantes, nace en Amazon, nace en eBay. Para este año 95, fíjense que ya tenemos historia como Bolivia, enseguida la vamos a repasar rápidamente. Nace Amazon, nace eBay, entre otros los iconos. El 96, 10 millones de computadoras conectadas, aparece Hotmail. 98, cambia la administración de estos recursos que hemos mencionado, nombres de dominio, direcciones IP, asignados a una corporación, así se llamaba, la Corporación Internacional para Nombres y Números Asignados. Nacen también Google, PayPal, Yahoo, el año 99. En esta lógica de avance de las redes académicas, en el caso específico de Estados Unidos, nace algo que se conoció como Internet 2, que era una red especializada en el tema académico de muy alta velocidad y altas prestaciones, que continúa su trabajo hoy día como Aviline y otro conjunto de redes, no solamente ya en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Tenemos en nuestra región a la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, CLARA, igual es una red de redes académicas, y en el caso de Europa tenemos a GEANT como otra organización. Vamos a mencionar algunos datos sobre eso más adelante. Otro hito interesante es que revienta esto que se llamó la burbuja del .com, que tiene que ver con la explosión de los diferentes, estos nombres de dominio que habíamos mencionado, que en el caso de la Universidad Mayor de San Andrés es umsa.bo, pero que en el caso de las redes comerciales, como saben ustedes, tenían esta extensión en el nombre de dominio llamada .com. Y bueno, es otro hito importante, nace Wikipedia, el 2003, ya tenemos 500 millones de dispositivos conectados, nace Skype, iTunes, el 2004, Facebook, Flickr, YouTube, 2006, este también es otro hito importante, el 2005 en realidad se produce la segunda fase de una cumbre mundial de la Sociedad de la Información que arrancó en primera fase en Ginebra el 2003, el 2005 se hace en Túnez, participa en ambas representantes de nuestro país. Yo tuve la suerte de asistir a la segunda fase, a la reunión en Túnez. El año 2006, de hecho, se hace ya encomendada por las Naciones Unidas y por este foro mundial, que se llamó Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, se establece una reunión que debía realizarse ya no solo para discutir los temas técnicos, que habían avanzado muchísimo para ese entonces, sino para discutir muchos otros aspectos importantes que hacen a lo que se llamó y se insertó conceptualmente en ese momento como gobernanza de Internet, en la lógica de debatir diversos aspectos, dando la oportunidad que los diferentes actores, lo que se llaman múltiples partes interesadas, puedan dar su opinión, sus criterios y ojalá contribuir en este desarrollo, ¿no? Sabiendo que tradicionalmente, algo que tampoco es que haya cambiado absolutamente, pero tradicionalmente son solamente los gobiernos y por tanto las relaciones multilaterales las que toman las decisiones sobre este como muchos otros aspectos. Nace también Twitter, 2013 nace el WhatsApp para Android, ya había nacido un poco antes en otra versión, y el 2018 ya tenemos a esta fecha más de 4 billones de usuarios dentro de la red, lo que nos da una idea de que más o menos el 50% está
está conectado. Vamos a también un poco contextualizar a lo que llamamos conectado. Y tenemos dispositivos, el doble de dispositivos. Hay diferencias de análisis en estos números. Hay gente que opina que en realidad hay una cantidad mayor de dispositivos conectados. En el caso de Bolivia, imagínense, igual nuestra historia en telecomunicaciones es larga. En el siglo XIX en realidad arrancan las primeras oficinas telegráficas. Tenemos posteriormente la incursión, como sabemos, de nuestra compañía telefónica o red telefónica pública llamada TASA en su momento, posteriormente llamada Cotel, en Cochabamba Comteco. 65 nace Entel como una empresa pública dependiente, una empresa de carácter mixto, dependiente del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil. Hay muchas cosas que pasan sin duda a través de, durante ese tiempo, la expansión hacia las áreas rurales, sabiendo que las cooperativas telefónicas manejaban o controlaban las comunicaciones a nivel local en los diferentes municipios y ciudades. Entel lo que hacía era la transmisión de información, lo que conocemos como larga distancia, no solamente nacional, sino también internacional. Pero años después, ya sabemos, aquí arranca ya el tema de Internet como tal, en el año 89, en un proyecto que es conjunto, una iniciativa con financiamiento de las Naciones Unidas. Existen un par de ONGs que han colaborado también, obviamente Entel como otro actor clave, y un aporte importante de la Universidad Mayor de San Andrés a través de la carrera de Ingeniería Electrónica, bajo el liderazgo de Clifford Paravicini, que comenzó esta historia de del Internet en nuestro país. Y arranca esta oficina llamada Volnet. Hay el año 90 ya el registro a nivel mundial en esta autoridad que hemos mencionado antes, llamada ICANN, del .bo como dominio de primer nivel del país. Se comienzan a enviar los primeros correos electrónicos. De hecho, en esos primeros años, 91, 92, lo que se tenían era nada más conexiones un par de veces al día. Volnet ya brindaba servicios a toda la ciudadanía, ya sea personas naturales o personas jurídicas, para contratar servicios no de Internet en ese momento, sino de correo electrónico, que ya se comenzó a usar de forma muy novedosa. Para muchos ha sido una experiencia sublime. Yo recuerdo que estaba viviendo en Chile en esos momentos y las comunicaciones, como saben ustedes, por el correo postal normal tardaban mucho tiempo, semanas en algunos casos. Las comunicaciones telefónicas eran muy caras, uno no podía llamar todos los días, y entonces el hecho de poder tener un mecanismo de comunicación inmediato en tiempo real era una fantasía, ¿no? Yo tuve la suerte de contratar también un primer servicio, una cuenta de correo en ese entonces. Estoy dentro de los primeros 50 cuentas de correo, que me permitió comunicarme con mi familia desde Chile, donde yo estaba conectado a través del laboratorio de redes mediante la red Bitnet, esta que habíamos mencionado en gráficas anteriores. Bueno, en el 93 ya teníamos 200 computadoras conectadas. También ese fue un hito importante, porque a partir de ahí arrancó ya el Internet como lo conocemos nosotros. De hecho, estaba Víctor Hugo Cárdenas de vicepresidente y él fue que hizo la inauguración de esta primera navegación. Cuando pregunto a muchos alumnos si se acuerdan el primer día que han navegado, es bien difícil que se acuerden, porque claro, ya han nacido probablemente en este nuevo entorno, ¿no? Quienes somos más viejitos tenemos la posibilidad de recordar ese momento en el que por primera vez hemos navegado. Yo lo hice justamente en oficinas de Volnet cuando se estaba trabajando esta interconexión. Bueno, luego arranca una etapa importante también para la expansión. Por una parte se crea este sistema de regulación sectorial con la intención de realizar esta capitalización de empresas, entre otras la capitalización de Entel, que permitió tener un monopolio, por una parte captar recursos importantes, y tener un monopolio durante algunos años, 5 o 6 años, que permitió una expansión de la fibra óptica, como vamos a ver enseguida en gráficas, cuando veamos la infraestructura. Asimismo, se comenzó ya a prestar el servicio. Volnet comenzó a capacitar, comenzó a salir ya esta responsabilidad del servicio y de brindar el servicio de Internet de Volnet el año 96, capacitó al personal de Entel para que se hiciera cargo, y finalmente, obviamente, los servicios puedan ser comercializados a través de este operador. En principio, si ustedes
recuerdan o han escuchado noticias, el acceso era mediante lo que llamamos dial-up o conexiones mediante discado. Luego se habilitaron otros de conexiones como online, ADSL, y parte del desarrollo también fue la masificación de los portales web de diferentes entidades, instituciones de gobierno, universidades y muchas otras. En el 97 existían ya nodos académicos en algo que inició, que penosamente no continuó, con una red académica nacional, con las universidades públicas de alguna de estas ciudades. El 99 ya ingresó el sector privado y los primeros sitios de gobierno fueron masificados. El 2001 concluyó el monopolio de Entel porque entramos en una nueva fase del ámbito de las telecomunicaciones y de hecho se abre el mercado para que diferentes operadores ingresen a nuestro país. Ya no solamente era Entel el actor clave de los grandes, como ustedes saben entró AES Telecomunicaciones en ese momento, que después en el tiempo se convirtió en Access. Y de la misma manera se abrió también el mercado para las ciudades, ya no se tenía el monopolio de las cooperativas, sino ingresaron otros actores. Se presenta también la creación de la ATSIB, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, el año 2002, otro hito importante. Hay, como mencionaba, la participación en las cumbres mundiales de la Sociedad de la Información. El 2008 se produce, como todos sabemos ya en el nuevo gobierno del presidente Evo Morales, se produce la nacionalización de Entel. Hay la creación de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transportes, de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, para continuar con la tarea reguladora que tenía el CITEL en el esquema anterior, la CITEL en el esquema anterior. Otro hito interesante es la Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, vamos a hablar sobre ello enseguida, y algunos decretos supremos que forman parte de estos dos momentos importantes en este desarrollo, valga la redundancia, del Internet. Bueno, vale la pena, habiendo visto algo sobre el marco normativo, un poquito las fortalezas y debilidades. Una de las fortalezas importantes es que ya se tiene una visión que ya no solamente tiene que ver con telecomunicaciones, como tenía las anteriores normas que gobernaban el sector. Esta visión integral incluye a las tecnologías de información y comunicación. Hay también, para su momento, es decir, para el año 2011 en que se ha promulgado esta ley, hay una identificación del contexto tecnológico existente en ese momento, ¿no? Lamentablemente, como sabemos, es muy dinámico el avance tecnológico y particularmente en telecomunicaciones mucho más, entonces con mucha frecuencia hay necesidad de hacer esta actualización normativa. Por lo tanto, tener una ley que ya lleva casi 7 años, yendo a los 8 de vigencia, ya nos llama la atención a todos y ya creo que comprendemos todos y creo que muchos estamos de acuerdo en que hay necesidad de generar una nueva norma, ¿no? Pero tiene también, entre otros aspectos clave, que las telecomunicaciones ya se conciben a partir de la nueva Constitución, efectivamente, como derecho fundamental y de hecho el Internet como un servicio básico. Otro aporte importante de la ley es la formalización del uso de las bandas libres, estas que muy comúnmente las utilizamos con nuestros teléfonos llamadas Wi-Fi, pero que no solamente sirven para eso, sino sirven también para interconectar redes con equipos que tienen muy bajos costos. El Internet, decía, se lo concibe ya como servicio básico. Hay, como otro aporte, una simplificación en los mecanismos de otorgación de licencias de operación, de uso de frecuencias y los trámites asociados. Y, bueno, otra de las fortalezas un poco más reciente, en realidad, es la complementación de este marco normativo que se había quedado, como hemos visto, únicamente en la promulgación del Decreto Supremo de Tecnologías de Información y Comunicación, el reglamento del componente de TIC a la ley, y que requería que se complemente con otros instrumentos normativos. Entonces, hay un actor importante que es la GETIC, que entre otros de los instrumentos legislativos importantes que ha promovido, se encuentra uno que recientemente se ha aprobado, que es la Ley de Ciudadanía Digital, que seguramente va a ser una temática de mucho debate en las próximas semanas, porque ya se va a trabajar los lineamientos de esta norma. Bueno, pero también tenía algunas debilidades, y son los temas que quizás debe reflexionarse para corregirse hacia adelante.
El marco institucional y regulatorio está sustentado todavía en un ministerio único multisectorial, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, pero además algo que considero que ha sido un retroceso para el sector de telecomunicaciones es haber conjuncionado a nuestro ente regulador dos temáticas que antes estaban separadas, de transporte y las telecomunicaciones. Por eso tenemos la ATT hoy día, sabiendo que ya las telecomunicaciones es un ámbito muy complejo de regular, muy dinámico, pero este nuevo mundo de las tecnologías de información y comunicación que tiene que ver con software libre, que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones, etcétera, etcétera, también requieren una regulación importante que no se le está haciendo al momento, ¿no? Estamos, como decía yo, caminando recién ese trayecto. Otro importante aporte es la promoción del desarrollo del sector en el ámbito rural, particularmente con un programa denominado Promptis, para proyectos de interés social. Lamentablemente está muy ligado solamente a la ejecución por parte de Entel, o si no puede Entel por operadores privados, cuando bien podrían haber otros actores que quizás de manera más localizada en diferentes comunidades que se encuentran en lugares remotos pudieran hacerse cargo de acceder a estos fondos y finalmente ejecutar proyectos. Hay también algunas restricciones en el aprovechamiento de tecnologías vinculadas al uso de Internet. Me refiero, como ejemplo, no ha habido una fuerza de respaldo a aplicaciones paquetizadas. Cuando me refiero a aplicaciones paquetizadas, me refiero, por ejemplo, a los sistemas de telefonía IP, a la voz sobre IP, y a facilitar las comunicaciones, que hoy las aprovechan muy bien, y eso es bueno, todos los operadores de telecomunicaciones, pero hay algunas restricciones que se planteaban dentro de este marco normativo. El uso compartido de infraestructura que no se ha consolidado es otra debilidad, vamos a comentar más adelante, y hay todavía vacíos normativos, sobre todo para regular los temas emergentes, tanto en telecomunicaciones, relacionado con todas las nuevas tecnologías, 5G, Internet de las Cosas, IoT y muchas otras cosas que se están mencionando, ¿no? redes comunitarias, protección de datos también, que eso ya entra más en el ámbito de tecnologías de información y comunicación y que tienen que ser abordadas, además, ojalá de manera integral, no desarticulada. Bueno, ¿qué pasa con el desarrollo? Hemos visto ya una revisión histórica por una parte y luego normativa. ¿Qué pasa con el desarrollo? Para entender un poco el desarrollo de las telecomunicaciones, refirámonos también a esta evolución mundial. Esta gráfica es muy interesante para entender este fenómeno. Esta es una gráfica que nos muestra cuál es el flujo de información existente, como ven ustedes, cruzado, entre los diferentes países del mundo, con otros países, entre las diferentes ciudades. Esto nos muestra un poquito la concentración de este flujo de información en determinados puntos, como vemos en todo el globo, en algunos lugares con menor densidad que en otros, ¿no? Como vemos en el caso de Sudamérica, tenemos una densidad, podríamos decir, moderada, intermedia, pero las comunicaciones existentes y el flujo de información existente entre el contexto norteamericano, Estados Unidos, Canadá, con Europa es sumamente concentrado. De la misma manera como lo es nuevamente el contexto norteamericano o la región norteamericana con el Asia, ¿no? Con los países grandes del Asia. Vemos, hay una concentración importante de comunicaciones y esto nos da pie a pensar en cómo se ha logrado a partir de estas 4 computadoras que estaban conectadas el año 69 a billones de computadoras que están hoy día conectadas el año 2018. ¿Cómo se maneja la arquitectura de este Internet? Y esta gráfica nos va a permitir ver un poquito esa arquitectura. Cuando mencionábamos que los grandes operadores de telecomunicaciones, inicialmente en los Estados Unidos y algunos países en Europa, colocaron estos puntos de agregación, puntos de conexión de otros usuarios, estos puntos de acceso a red, NAPs, a lo que me refería es a lo que tenemos en la parte superior de esta gráfica. Y en la parte superior de esta gráfica vemos dispositivos de comunicaciones, sin entrar al detalle, para los técnicos esos son grandes enrutadores de muy alta velocidad, que se interconectan entre sí, ¿no? Es decir, como vemos, no son demasiados, hay seguramente en los continentes o a nivel de los países varios ubicados, quizás no en todos los países, y estos concentran las comunicaciones regionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, vemos, reitero, en la parte superior, un único dispositivo que representa un punto de acceso de agregación conectado con otro que está en los Estados Unidos, ¿no? Ese detalle es importante
tienen que recordar, lo han escuchado seguramente muchas veces, esto que llamamos el NAP de las Américas. Y ese NAP de las Américas, punto de acceso a red de las Américas, tiene una ubicación específica. Este NAP de las Américas está ubicado en la Florida, en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Boca Ratón, más al norte de Miami, y que concentra la conectividad bueno, tiene conectividad con muchos lugares, pero particularmente con cables de fibra óptica que llegan desde Sudamérica, ¿no? Hay otros puntos de interconexión mucho más importantes que están tanto en la costa este como en la costa oeste de Estados Unidos. Teniendo una historia mucho más larga, es comprensible que tengan una infraestructura muchísimo más desarrollada y con muchísima más capacidad, la cual está interconectada, como vemos, con todas las regiones del mundo. Pero bueno, ¿qué pasa con los otros operadores? Hay operadores que se llaman, porque estos que se interconectan entre sí, hacen la gran columna vertebral del Internet a nivel mundial, que es lo que vemos en la parte superior, pero a ellos es a los que se conectan los, podríamos decir, proveedores de segundo nivel, lo que llamamos las redes o proveedores tier 2, tier por la palabra que usan ellos en inglés, pero podríamos decir lo que son de segundo nivel. Igual grandes proveedores, igual empresas que finalmente dan servicios a los proveedores de los diferentes países. En nuestro caso, por ejemplo, Entel, Access, Tigo, etcétera, etcétera, que en muchos casos compran esta capacidad de interconexión, ¿no? Se interconectan con ellos pagando tarifas para lograr esta conectividad, ¿no? Y estos proveedores de servicios de Internet los podríamos considerar de tercer nivel, y finalmente es a quienes nos conectamos todos nosotros, ¿no? Por nuestros dispositivos móviles, en una conexión fija en nuestras casas, en la universidad gracias a una conexión que se llama online, que hemos mencionado en algún lugar de la presentación antes, vamos a reiterar eso también más adelante, pero bueno, todas las formas de conexión finalmente tienen que estar servidas por algún proveedor de servicios de Internet, PSI o ISP en inglés, los cuales a su vez tienen que contratar servicios a un proveedor, ellos que normalmente están fuera de nuestros países, y esos grandes proveedores están interconectados con otros más grandes a nivel mundial. Esa es la arquitectura de interconexión mundial, que es importante que la conozcamos para entender un poquito los fenómenos que vienen hacia adelante. Todo esto que estamos hablando es justamente lo que condiciona las características del servicio, la calidad de nuestro servicio, los costos de los servicios, ¿no? Algunos justificados seguramente, pero algunos quizás no. Pero bueno, vale la pena encontrar y conocer esta arquitectura. Y esta arquitectura de interconexión simplificada que hemos visto en la primera gráfica, se tiene que servir de infraestructura de fibra óptica. Y esta infraestructura de fibra óptica la vemos en esta gráfica a nivel mundial nuevamente. No la completa, como ven ustedes, únicamente tenemos las conexiones a nivel de costa, porque esta conexión a nivel de costa permite utilizar estos cables de fibra óptica submarina. Y gracias a estos cables de fibra óptica submarina es que es posible la interconexión mundial para brindar esa condensación, esa concentración de intercambio, flujo de información que hemos visto unas gráficas atrás, ¿no? Pero esta es infraestructura, es importante, y concentrémonos además en nuestra región, en Sudamérica específicamente, vamos a ver unas gráficas más cercanas, porque eso tiene implicancias respecto a cómo se conecta nuestro país con esto, ¿no? Y de hecho, parte de esta conexión, que como veíamos antes, arrancó el año 97, 96 proyectos, 97, y durante los siguientes años se fue desarrollando, fue nuestra primera red de fibra óptica. Esta gráfica, cortesía de Entel, es lo que se tenía en esos tiempos como un anillo de fibra óptica que para ese momento no tenía la interconexión en el norte del país, es decir, en Pando y Beni. Teníamos sí presencia y paso en realidad por los otros 7 departamentos, una red de fibra óptica que penosamente tenía unas características que no todos la conocen, pero que muestran que se hubiera podido utilizar de mejor forma. Durante 10 años, es decir, desde que se instaló esta fibra óptica, 10 años después, incluyendo cuando ya comenzó el gobierno de nuestro presidente Evo Morales, solamente se utilizaron 4 hilos de fibra, de un cable de capacidad de 24 hilos, ¿no? Con la posibilidad seguramente de muchos otros interesados.
Esto ha condicionado que no se efectivice ese enfoque de compartir los recursos instalados, ¿no? Y que todavía hoy día, como vamos a ver luego, existan muchos operadores que tienen que tender prácticamente en el mismo lugar una nueva fibra óptica para sus intereses comunes y para proporcionar los servicios de esa manera a sus usuarios. Esta tecnología, bueno, tenía una velocidad de 2.500 megabits por segundo, 2.5 gigabits por segundo, y sabemos, no lo hemos conocido a detalle, pero sabemos que se está avanzando ya en tecnologías modernas. Un aspecto un poco técnico, pero que es bueno que nos demuestre, que es bueno comentarlo para demostrarnos las capacidades posibles, es que en esta época, cuando se implementó la fibra, era incipiente todavía un tipo de tecnología de aprovechamiento de fibra óptica y por tanto se lograba un solo canal, una sola comunicación, vamos a decirlo así, que agregaba obviamente muchas comunicaciones de usuarios finales por un solo hilo. Hoy día, esta tecnología que se llama DWDM permite integrar a través de un solo hilo varios canales de comunicaciones. Por lo tanto, de tener capacidades del orden de los 2.5 gigabits por segundo, que es una medida de velocidad de transmisión muy alta, hoy día tenemos la posibilidad de hacer transmisiones en el orden de los terabits por segundo. O sea, son capacidades realmente inimaginables. Sabemos que se ha hecho inversiones importantes, seguramente en algún momento vamos a conocer los detalles ya mayores, pero creemos que no solamente Entel, quizás Entel debe tener la mayor capacidad, pero los demás operadores también han hecho inversiones importantes para lograr incrementar las capacidades de comunicaciones, ¿no? Pero esta es histórica, una gráfica importante, y a continuación la otra que se tiene ya es una presente, ¿no? Voy a mencionar también que estoy tomando algunas gráficas, van a ver de un capítulo presente en un libro que ha editado recientemente la GETIC, el estado de las tecnologías de información y comunicación en Bolivia. Esto corresponde al primer capítulo hecho por Patricia Cavero, que nos muestra en este caso particular cuál es la infraestructura actual de fibra óptica que tiene Bolivia. Y en términos de números, conocemos a través de esta publicación que existen ya más de 24 kilómetros, de los cuales más de 24.000 kilómetros, de los cuales más de 14.000 pertenecen a Entel a estas alturas. Recuerden, en la gráfica anterior teníamos más o menos 3.000 kilómetros de fibra tendida en todo el anillo. Algo que me olvidé mencionar en la gráfica anterior es que teníamos también algunas conexiones, específicamente a través del Perú por Desaguadero, internacionales me refiero, y a través de Tambo Quemado hacia Chile. Y esta nos muestra también, y ya no esas solamente, sino 8 puntos de conexión internacional, que no le pertenecen solamente a Entel. Reitero, esta gráfica condensa a todos los operadores, pero si ustedes se ponen a realizar la métrica de cada uno de estos tramos, con seguridad van a encontrar una cantidad menor a estos 24.000 kilómetros, ¿no? Y la razón es que hay muchos operadores, como decía antes, que han tenido que hacer tendidos paralelos a la misma infraestructura en el mismo lugar y en el mismo camino, ¿no? Penoso, porque sin duda, si pudiéramos aprovechar de mejor manera, seguramente la irradiación de estas redes de fibra óptica sería mayor. Y ese es otro de los temas pendientes, y ese es otro de los temas que tienen que coordinarse hacia adelante, ¿no? Y la intención es que obviamente nuestras autoridades del sector puedan regular, controlar y promover que esto se pueda realizar de esa manera. En relación a esto, a estos grandes operadores, en nuestro caso ya bolivianos, voy a reiterar, perdón el tamaño de las gráficas, pero no hay otra manera de verlas, pero voy a comentar qué es lo que pasa en términos de estos nuestros operadores nacionales y su relación con los proveedores internacionales. En esta gráfica, la parte del medio nos muestra a algunos de los operadores nacionales. Ahí están, van a distinguir entre otros a Access, a Entel, a Cotas, Comteco, quienes tienen conexión internacional. En la parte izquierda, justamente representando a estas conexiones internacionales, están estas líneas en color rojo. En la parte izquierda, digo, se tiene la conexión con los operadores, con los proveedores tanto de nivel
dos como de nivel 1 en algún caso, que permiten la conexión, ¿no?, hacia ese mundo que hemos visto de Internet. Vamos a mostrar de nuevo esta gráfica porque tiene otros aspectos relevantes, pero lo que yo quería aprovechar en principio es que esto nos muestra de qué manera y en qué puntos estamos conectados a estos grandes proveedores que tienen presencia en determinados lugares en una región. Enseguida vamos a ver alguno de ellos. Y por eso amplío la gráfica que habíamos visto antes. En esta parte, esta gráfica nos muestra nuevamente Sudamérica. Vemos los puntos de interconexión con mucha, de hecho, mayor densidad en los países Brasil, Argentina, con menor densidad en nuestro caso, entre Bolivia, Chile y demás. Vamos a seguir acercando un poco. Este punto es importante porque, a diferencia de los otros puntos de interconexión internacionales, que como hemos visto en la gráfica anterior, van a cursar por trayectorias a través de otros países, trayectorias más largas terrestres, tienen que atravesar mayores distancias para lograr llegar a los puntos de presencia en el cable submarino, que son cables de gran capacidad y que son los puntos donde se contratan los servicios de Internet, donde nuestros grandes proveedores de servicios de Internet, Entel, Access, Tigo y todos los demás, se conectan, pagan un servicio y se conectan, ¿no? Siempre en frontera. Siempre en frontera. En el caso nuestro es relevante este punto porque el lugar más cercano para poder llegar a ese NAP de las Américas que habíamos mencionado se encuentra en Estados Unidos, es a través de la costa del Pacífico, pasando específicamente, o más bien llegando al contratar los servicios en frontera en los operadores existentes, ¿no? Hay un operador que es Entel Chile y el otro operador que es Telefónica, ¿no?, que tienen de hecho una sola fibra óptica tendida desde Arica hasta Tambo Quemado. En el caso del Perú, como les he dicho antes, llegamos a través de Desaguadero, pero por todo el trayecto interno del Perú se llega a la costa hacia el norte. Es importante estos antecedentes, por eso decía, aquí hay solamente dos redes que llegan a la costa en Arica. Esto nos muestra ese aspecto importante de la presencia de la interconexión de uno de estos cables, por ejemplo, hasta Boca Ratón. En la parte superior, el punto más alto que podemos distinguir es la Florida, es Boca Ratón y es donde está ubicado el NAP de las Américas. A ese punto es al cual llegan las conexiones de muchos lugares, decía, pero entre otras las que lleva por el camino más corto la comunicación que tenemos desde Bolivia. Reitero, hay otros canales de comunicación que van hacia la costa del Atlántico también y a través de ella llegan hacia Estados Unidos, que es el NAP de las Américas, para proyectarnos desde ahí a todo el mundo, ¿no? Algo que quiero reiterar, y lo voy a volver a decir más adelante, es que habíamos visto varios operadores grandes de nuestro país. Estos operadores, al contratar los servicios de estos operadores de segundo nivel o de primer nivel, logran una conectividad justamente hasta el NAP de las Américas. Al menos así era tradicionalmente. Antes de que se genere, igual a través de la nueva norma, una nueva entidad que se llama punto de intercambio de tráfico, lo voy a explicar luego a detalle. Antes de generar eso, lo que ocurría es que el tráfico existente, las conexiones desde nuestro teléfono móvil, por ejemplo, conectado a Tigo, que tenía que entrar al servidor de la UMSA, por ejemplo, conectado a Access. Lo que tenía que hacer el tráfico era salir por esta fibra óptica que vemos en la gráfica, ¿no es cierto?, ir hasta Estados Unidos por todos esos saltos que tenemos, en Estados Unidos conectarse con el proveedor de Tigo, de Access, perdón, otra vez retornar el tráfico y recién llegar a nuestro país al servidor de la Universidad Mayor de San Andrés, en distancias probablemente que estaban a pasos una de otra, ¿no? Y entonces ese es un escenario que hay que recordarlo porque a eso también se planteó una solución que todavía está por consolidarse. Bueno, ¿qué pasa con la telefonía móvil? Algunos datos importantes también. Ha habido ciertamente una penetración, lo dicen muchos números respecto a la telefonía móvil. Hay
más de 55,000 radiobases que manejan tecnologías desde las iniciales, ya muy pocas de la primera generación de hecho, pero sí de la segunda generación, tercera generación, de lo que se llama la generación 3,5 y lo que se llama cuarta generación también. Para el año 2001 habían 779,000 líneas. Estas, como ven y conocen ustedes o las pueden conocer a través de estas publicaciones que he mencionado, que recogen estas estadísticas, han llegado ya al orden de las 10 millones de conexiones de teléfonos móviles. De estos dispositivos hay 6.7, esa es la medición que se tiene en septiembre del 2017, con conexión a Internet. Y hay de estos 6.3 millones que usan las diferentes tecnologías entre 2.5G y 4G, que para quienes no estén familiarizados con esa terminología, en realidad representa diferentes velocidades, ¿no? Siendo la más lenta 2.5G y la más rápida 4G. Un poquito de eso vamos a mencionar más adelante. En el caso de otro tipo de tecnologías, y este también es un dato relevante, tenemos ADSL, que es una tecnología alámbrica, es una tecnología de punto de acceso fijo, es decir, que nos instalan en nuestra casa, por el contrario de los móviles, obviamente, que ha llegado a tener 146,000 conexiones. Ya no se han saturado de alguna manera los circuitos existentes bajo esa tecnología en una primera instancia, han habido inversiones y operadores han ido incrementando las capacidades para lograr proveer mayores conexiones. De cable módem hay otro tanto. Cable módem son aquellos usuarios que reciben la señal a través de un cable coaxial, como el de televisión por cable, y de paso se aprovecha para recibir un servicio de comunicaciones de Internet específicamente. Otro servicio importante dentro de los últimos años, un par de operadores han estado trabajando con esto, ha sido este concepto que se llama fibra hacia la casa, fibra hacia el edificio, fibra hacia el hogar, que se representa con este acrónimo FTTH. Y ya se tienen a la fecha 100,000 conexiones. En los últimos años esta es la que más ha despegado. Y tenemos 1,128 como un número muy marginal de conexiones online. ¿Qué tengo que mencionar sobre las conexiones online? La diferencia fundamental es que una conexión de tipo ADSL, incluso las de tipo fibra óptica hasta el hogar, comparten recursos. En otras palabras, 5 usuarios, por decir algo 4, comparten un mismo canal de 1 megabit por segundo, sabiendo que por probabilidades no necesariamente están los 4 usuarios conectándose a la vez. Entonces, más o menos esos usuarios reciben una calidad adecuada del servicio, muy cercano, es decir, el valor nominal, la medida nominal de la velocidad que han contratado es muy cercana a la velocidad real que pueden disfrutar navegando a través de este servicio. En situaciones de de compartir más estos recursos, obviamente puede reducirse la calidad de los servicios. Y en el caso de online no ocurre esto. Las comunicaciones online, en algunos casos se llaman carrier class, permiten comunicaciones garantizadas. Estas son conexiones seguramente utilizadas por entidades que tienen servicios de misión crítica, ministerios, universidades, que requieren garantizar que el ingreso y acceso de información realmente va a ser fluido con capacidades importantes, ¿no? Por lo tanto, estos canales de tipo online no se comparten con nadie, de alguna forma están garantizados para este tipo de usuarios. El problema, como vamos a ver luego, y esa es una de las razones para su escasa expansión o incremento, es que son canales muy caros. Pero bueno, si consideramos que tenemos en comunicaciones de Internet más o menos 6 millones, que es lo que estamos viendo en la gráfica y hemos ratificado anteriormente, el porcentaje de este otro tipo de tecnologías es muy bajo, ¿no? Estamos hablando de 95 versus 5%. Entonces, eso es lo que muestra que evidentemente el sistema, el servicio, el camino, el canal de comunicación preferido por los usuarios es el de comunicaciones móviles. Vamos a volver igual a estos temas.
Antes, sin embargo, es importante ver para qué estamos usando todos estos recursos, ¿no? Ya sea a través de telefonía móvil, con una importante penetración que la vamos a ratificar en unas diapositivas más, y que tienen que ver, por ejemplo, primero las referenciales del mundo, con que hay 66% de la población mundial que tiene dispositivos móviles y un 50% de toda la población mundial que tiene penetración de Internet, ¿no? Condice con los números que habíamos mencionado antes. Estos datos a continuación corresponden a información encontrada en esta encuesta nacional de opinión sobre TIC, que también la ha generado la AGETIC el año 2016, se ha aplicado la encuesta y se presentó recientemente, el año pasado, y donde se presentan estos indicadores importantes. 95% de este grupo, que se llaman internautas, mayores de 14 años, cuentan con dispositivos móviles, 69% de ellos lo hace para navegar por Internet o para acceder a Internet, no necesariamente navegar. 92% usa servicios de prepago. Esto también es otro dato relevante e importante porque está relacionado con la economía que tienen los usuarios, obviamente, que tienen que ir controlando día a día los servicios que consumen y contratan. 44% gasta menos de 50 bolivianos al mes, nuevamente relacionado con la capacidad económica que se tiene, ¿no? 38 de 51 a 100 bolivianos al mes, es decir, no tienen la posibilidad de gastar más este grupo de usuarios. Y otro dato importante es que el 80% en promedio utiliza sus 55 megabytes, que es lo que típicamente son los paquetes más pequeños que se comercializan, ¿no es cierto?, o menos al día, ¿no? Esto es importante en términos de recordar cómo funciona el modelo de comercialización de servicios de telefonía móvil en la actualidad, estos famosos paquetes que tenemos. Sí, vamos a hablar más, obviamente, del prepago, porque está claro que tiene la mayoría, o recoge a la mayoría de los usuarios, el modelo de prepago, pero sin duda lo utilizamos para, no para Internet, que fuera el ideal, lo utilizamos para conversar, vamos a ratificar esto con números más adelante, para acceder a redes sociales, de repente ver algunas fotografías, es decir, lo que nos permite escasamente esta cantidad de información, porque después de consumir esto hay que volver a pagar y a veces ya no tenemos dinero para hacerlo, ¿no? Algunos otros datos importantes: actividades en las que se utilizan los celulares, bueno, está claro, 97% en llamadas telefónicas, pero el segundo, casi 60% en la conexión de Internet, además de otras actividades que se tienen con los dispositivos. El gasto mensual del servicio de Internet fijo, ya hemos mencionado antes, está concentrado, como vemos, entre 150 a 200 bolivianos, tiene 24%, ¿no?, que son el promedio de gastos. La velocidad del servicio de Internet, en este caso fijo, contratado, tenemos dos picos, servicios a 256 kilobits por segundo, con 18%, y 17% entre 1 y 2 megabits por segundo. Pero el promedio, entonces, de la parte gruesa, que sería más o menos 40%, están en alrededor de 512 a 1 megabit por segundo. El uso y frecuencia de Internet, bueno, conectarse con amigos o familiares, el 200, redes sociales nuevamente el 68%. ¿Qué tipo de información se busca? Bueno, noticias, siempre el otro aspecto atractivo es el entretenimiento, la farándula, poco menos aspectos educativos, para ciencia y tecnología, y bueno, por debajo algunos otros. ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza la población? Tenemos a Facebook liderando con el 94% y WhatsApp con el 91%. Definitivamente son datos abrumadores para el tipo de uso que le estamos dando a las conexiones. Y no estamos hablando de las móviles acá, estamos hablando de las comunicaciones en general, sabiendo que tiene mayor relevancia las comunicaciones móviles por ese 95% que hemos mencionado antes. Nuevamente, en términos de actividades, en el caso del uso en las redes sociales, para conectarse con amigos, ver videos, fotografías, etcétera, etcétera. La población internauta según categoría ocupacional, este es otro dato importante: 33% son estudiantes, 20% son asalariados. Entonces,
se nota obviamente que preponderantemente hoy día nuestros jóvenes, nuestros estudiantes particularmente, están utilizando estos servicios. Respecto al porcentaje de población internauta que tiene hoy Internet móvil, ya lo hemos dicho, 95%, el gasto mensual promedio por el servicio de Internet móvil en bolivianos, menor a 50 bolivianos se lleva al 44%, entre 51 a 100 ya lo hemos mencionado esto, 38%. Este también es interesante. ¿Cuántos días a la semana cuántos días a la semana en realidad utiliza Internet fijo móvil? Y de forma abrumadora, todos los días los usuarios están accediendo a los servicios de Internet, con casi 50%. Esto nos permite ingresar un poco al análisis de costos. Primero, respecto a los servicios alámbricos, y primero, recordando, yo tengo referencias desde 2015, lamentablemente no he guardado las de años pasados, hay que buscar un poco más en la historia, quizás en algún lugar las tenga almacenadas, pero vamos a ver que no han cambiado en algunos casos. Están nuevamente las letras muy pequeñas. Voy a mencionar cuáles son algunos de los servicios típicos o tradicionales que se tenían disponibles en su momento, pero se comercializaban servicios de banda ancha, ¿no? Del orden de los 8 megabits por segundo, por ejemplo, esa es la medida, como saben ustedes, de la velocidad del servicio, en 2.700 bolivianos el año 2015, ¿no? Otro de los operadores tenía un servicio similar de 8 megabits por segundo en 1.314 bolivianos, ¿no? Cerca de $200. Bueno, y así. En otras alternativas de otro proveedor, lo mismo, alrededor de 2.600 bolivianos. Bueno, precios que estaban variando en eso. Estoy hablando de conexiones ADSL. Lo que se disponía usualmente para la casa eran conexiones más moderadas de 512, 1 megabit por segundo, que no superaran los 200 bolivianos, por ejemplo, que estaba como parte de esas ofertas. En ese mismo año, 2015, los precios de estas conexiones, vamos a decir, de lujo, por los costos, necesarias para universidades, ministerios, entidades, etcétera, tenían, como digo, unos costos altísimos. Estamos hablando de una conexión de Internet online de 8 megas con un valor de 19.000 bolivianos, una conexión de 10 megas con un valor de 22.000 bolivianos. Recordemos que en este caso, en comunicaciones de este tipo, el modelo de comercialización es por velocidad, porque el tráfico de información es ilimitado, algo que no ocurre en el modelo de comercialización de servicios de telefonía móvil, de servicios de Internet bajo telefonía móvil. Es bien importante recordar eso para entender los fenómenos hacia adelante. Pero reiterando a la gráfica, volviendo a la gráfica, 29.000 bolivianos. Otro operador, de la misma manera, 35, bueno, el mismo 20 megas, 14.000, 25, 17.000, 50 megas, 35.000 bolivianos. Imagínense lo que significa esto en términos de presupuesto mensual. ¿Qué pasa ahora, a noviembre del 2017, de donde he sacado? Todo esto, además, queridos amigos y amigas, está disponible en Internet. Ustedes pueden acceder a las páginas de nuestros apreciados, de todas maneras, siempre operadores, ¿no? Y proveedores de servicios de Internet, y pueden revisar cuáles son las ofertas actuales de servicios, ¿no? En este caso, insisto, todavía no he entrado a móvil. Estoy trabajando, viendo con ustedes solamente los servicios de Internet alámbrico. Esta gráfica, noviembre de 2017, lamentablemente no nos muestra cambios, ¿no? Tenemos todavía el servicio online, el privilegiado, el necesario, todavía como servicio de lujo, 22.000 bolivianos, son $3.000 al mes, ¿no? Por un canalcito, así lo podríamos mencionar, de 10 megabits por segundo, que es lo que seguramente no satisface las necesidades de un ministerio, de una universidad que requiere mucho mayor ancho de banda, que es como se conoce erróneamente, pero así es como se lo conoce en general, mejor llamada velocidad de Internet que uno contrata. Otro proveedor sí ha hecho más esfuerzos para lograr reducir precios, tiene un canal de 5 megabits por segundo por 292 bolivianos. Siempre son servicios compartidos. No se olviden que la diferencia de esta gráfica con la anterior es que son servicios compartidos. Sin embargo, si la comparamos con los servicios compartidos que veíamos en la primera gráfica histórica del 2015, evidentemente ha habido un esfuerzo de reducción importante que nos muestra
este canal de 5 megabits por segundo con un valor de 2.000 bolivianos, ya valores menores, ¿no? En el caso de un nuevo servicio, este que hemos visto, se ha elevado ya en estos últimos años a 100.000 usuarios. El servicio de internet por fibra óptica tiene valores de 1.200 bolivianos, en el caso de 20 megabits por segundo, y ya son valores más razonables, seguramente más accesibles, pero siempre revisar las condiciones de los servicios, ¿no? En este caso particular se aclara que la velocidad está sujeta a la factibilidad técnica, obviamente no es posible instalar seguramente en todos los lugares, entonces está sujeta a la velocidad o algunas otras condiciones. Esto es mucho más radical, este detalle es más importante en los servicios de telefonía móvil. Otro de los operadores en ofertas residenciales, reitero, esto es noviembre, bueno, esto es ahora en realidad, en las páginas de los operadores nuestros, tiene 6 megabits por segundo, 230 bolivianos, 11 megabits por segundo, 329, poco menos de $50, 24 megabits por segundo, ahí se dispara $200. Quiero que recuerden este valor, porque enseguida vamos a también comentar qué pasa en la región, qué pasa en otros lugares del mundo, pero bueno, una conexión de 24 megabits por segundo, $200 más o menos. Bueno, los que son servicios más que inalámbricos, los servicios móviles. Antes de ver el análisis de precios, es importante conocer las características, porque acá también hay muchos mitos y realidades. Hay organizaciones mundiales, la UIT por una parte, las 3GPP por otra, que son quienes definen cuáles son los estándares de evolución de telefonía móvil. Y esta definición está acompañada con la caracterización de los servicios, es decir, qué significa un servicio que tenga ese rótulo, esa etiqueta llamada 3G, 2.5G, etcétera, etcétera. En el caso específico de la tecnología 2.5G, era una tecnología anterior que permitía comunicaciones del orden de los kilobits por segundo, ¿no? Con comunicaciones de velocidades menores. Ustedes van a recordar en sus teléfonos que algunas veces, por temas de cobertura, o cuando se trasladan a una ciudad que no tenga un determinado servicio, por ejemplo LTE, les va a aparecer una letra 3G o en algún caso una letra G que corresponde a las tecnologías 2.5G, y ahí van a notar que inmediatamente la velocidad se reduce, es decir, en muchos casos hoy día con el tipo de páginas a las que accedemos es absolutamente imposible navegar o trabajar con este tipo de servicios, ¿no? Cada vez son más exigentes los servicios que tenemos. Pero bueno, 3G como tal es una tecnología que permite el intercambio hasta 2 megabits por segundo. Tecnológicamente es una tecnología que lleva años ya con nosotros, que tiene 2 megabits por segundo. No voy a entrar en los detalles técnicos adicionales, pero para recordarlo. Apareció, si ustedes recuerdan, varios años atrás, uno de nuestros operadores nos presentó un dispositivo muy parecido al de la derecha, lo que llamamos el dongle USB, que es un módem donde se coloca el chipcito GSM y que permitía ya velocidades mayores, mucho mayores. Nuevamente, pidiéndoles que se acuerden de la letrita que les aparece encima del símbolo o el icono de la antena en sus teléfonos, ahí se van a fijar al lado, que tiene a veces una letra H y a veces tiene una letra H con el signo más. Eso se refiere a este tipo de tecnología que se llama HSPA, acceso paquetizado de alta velocidad, y realmente es alta velocidad porque, como vemos, la primera versión 3.5 tenía de 7 a 14 megabits por segundo. 7 a 14 megabits por segundo, una tecnología que ya tenemos años trabajando, años presente en el mundo y en nuestro país. La revisión HSDPA+, llamada también 3.75, tenía una velocidad de 84 megabits por segundo. 84 megabits por segundo. La siguiente, mal llamada, en principio mal llamada 4G, vamos a ver qué es 4G, es la primera versión de LTE, Long Term Evolution, una tecnología novedosa, moderna, que podría considerarse 3.9 si seguimos en esa lógica de los decimales, 3.9G, con velocidades de 100 a 300 megabits por segundo teóricos. ¿Qué entonces es 4G? De acuerdo, les decía, a la IMTA, que es una comisión de la UIT, como candidatos para tener el rótulo de 4G estaban WiMAX, una de las revisiones, candidatos digo porque nunca llegaron a cumplir las características que estaban definidas para etiquetar una tecnología 4G.
LTE también, Advanced, era otra de las candidatas, de las tecnologías candidatas, que entre otras características tiene una infraestructura más moderna, se llama infraestructura paquetizada, está basada en el sistema de comunicaciones IP, no vamos a entrar en los aspectos técnicos, pero lo importante es la caracterización de las velocidades. Se supone que para una aplicación fija debiera alcanzarse 1 gigabit por segundo. Todavía ninguna tecnología de los candidatos había logrado 1 gigabit por segundo en una aplicación fija. Sí se logró la primera parte, y de hecho se superó la primera parte, el lograr en movimiento una velocidad de 100 megabits por segundo. Eso es lo que permitiría caracterizar a una tecnología 4G. Por lo tanto, esta anterior que vemos, HSDPA, no es considerada ni ha sido considerada nunca 4G. Esta categoría, si quisiéramos bautizarla de alguna manera, podríamos denominarla 3.9G. La que sí puede considerarse 4G hoy es la versión avanzada, LTE Advanced, de esta de 100 megabits por segundo. Pero vamos a ver que de nada sirven estas etiquetas finalmente, al menos no en nuestro contexto, porque las realidades son un poquito diferentes de esto. Estamos ya entrando al análisis de servicios de los servicios móviles, valga la redundancia. Estoy obviamente tomando información vigente de nuestros operadores, totalmente pública obviamente, que en este caso de oferta de megapaquetes tenemos desde 2 bolivianos con 180 megabytes de transmisión, es una oferta que tenían respecto a la convencional que era de 60 megabytes. Nuevamente insisto con el cambio de modelo. Acá no se habla necesariamente de la velocidad de transmisión. Acá de lo que se habla es de cuánto de cupo de información tienes para transmitir. En otras palabras, si tienes una película o un clip de video que efectivamente tuviera de espacio de almacenamiento o bien ocupara 460 megabytes, terminando de ver el clip ya se han terminado los megabytes disponibles, ¿no? Y eso nos ha costado 15 bolivianos. Eso es lo que tiene que entender, es una gran diferencia en el modelo de comercialización. Condiciones del servicio que hay que entender también y que son relevantes, ¿no? Algo que es crítico, que también es un tema que tiene que ser atendido por nuestras autoridades inmediatamente, ojalá se adelanten nuestros apreciados operadores, es que una vez que se termina la bolsa de los datos, fíjense la condición que es replicada en todos nuestros operadores, en este caso la tarifa de navegación directa es de 0.14 por megabyte, es decir, por 10 megabytes más que transmito, 1.4, y si transmito otros 100 megabytes, 14 bolivianos se me van de mi bolsa. ¿Cuál es el problema con esta característica que tienen los operadores actualmente? Que no nos avisan, el sistema automático no nos avisa. En otros casos, obviamente, cuando se te acaba el crédito, se te corta el servicio. Algo así debería existir en estas aplicaciones también. ¿Qué es lo que sucede cuando no existe esta posibilidad? Que obviamente uno no sabe exactamente el momento en que se ha acabado su bolsa contratada, tenía 6 pesitos más de crédito, entonces sin darse cuenta esos 6 pesitos se esfumaron, ¿no? Muy rápidamente. Esa es una debilidad que hay que trabajar con los actores para resolverla. Velocidades mínimas. Acá entramos en el tema importante. No he podido encontrar en la página de nuestro operador ningún lugar donde se pueda garantizar qué velocidad es la que se podía traficar. En mediciones, muchos de ustedes habrán hecho mediciones, creo que se puede llegar hasta 8 o 9 megabits por segundo. Habrá que ver cuánto. Fíjense, 8 o 9 megabits por segundo. No voy a hacer el comentario todavía, lo voy a hacer luego. Fíjense lo que dice en este caso de la garantía que se puede obtener, al menos, y eso es importante siempre, ¿no? Velocidad mínima 554 kilobits por segundo. Bueno, este operador declara que en el peor de los casos, al menos la velocidad de transmisión va a ser 554 kilobits por segundo. ¿Por qué no es constante la velocidad como una comunicación fija? Porque depende de las distancias a las cuales está nuestro teléfono, de la radio base, depende de la congestión, depende de varios aspectos, y eso condiciona la velocidad que tengamos entonces de servicio, ¿no? Pero son aspectos que están dentro de todas las condiciones de uso que también siempre conviene leerlas. Bueno, Internet 4G prepago, algunos otros paquetes un poco más grandes,
hasta un paquete de 269 bolivianos que tiene 7 gigabytes libres. En este caso, este operador, si uno no contrata paquetes adicionales, reduce la velocidad del servicio, así está establecido en algunas de sus condiciones también, ¿no? Bueno, habíamos visto ya las velocidades mínimas. Hay otro servicio de este operador que dice Internet 4G LTE. Es la cuarta generación de la banda ancha móvil que te permite acceder a Internet a velocidades que ni te imaginabas, ¿no? Interesante el rótulo. Algo que me gusta aclarar nuevamente es que hacia atrás, estas que están también mostradas como 4G no necesariamente son 4G, ya lo hemos mencionado, están HSPA, pero están diferenciadas, ¿no? Acá sí está establecida o especificada como 4G LTE. Máxima transferencia de información, 4 gigabytes, 4096 megabytes, con una tarifa de 150 bolivianos. La más alta, poco más de $100, 700 bolivianos, 81 gigabytes de transferencia, que es una cantidad importante de información que se puede transferir, ¿no? Las velocidades mínimas, en este caso, sí se garantiza una velocidad de 1.8 megabits por segundo. Nuevamente, insisto, no he podido encontrar tampoco cuál es la expectativa de mayor velocidad. Y esto sí es crucial porque, como les decía antes, otras tecnologías ya tenían velocidades del orden hasta de 84 megabits por segundo. Entonces, ¿cuál es la gracia y el avance de tener tecnología tan moderna como la tenemos efectivamente, si en realidad no vamos a tener velocidades expectantes? ¿Estará mal la tecnología? Eso hay que preguntarse y habrá que revisar cuál es la situación en otros contextos, si todo el mundo está más o menos trabajando y comercializando los servicios de esa manera. Bueno, otras opciones, Internet móvil 4G prepago, esto tiene tarifas para el hogar específicamente. Y bueno, otro de los operadores ofrece paquetes igual de bonos bolivianos de 55 megabytes, paquetes más altos del orden de los 8 gigabytes por 200 bolivianos al mes. Las otras opciones, estos son modelos novedosos, no necesariamente aceptados por todo el mundo, porque esto rompe un poco con la neutralidad que debe tener la red en Internet, porque se ofrecen algún tipo de servicios, como si fuera Internet en realidad, que son aplicaciones de uso más frecuente, que no significa tener Internet, y se las ofrece de forma gratuita, ¿no? O sin límites, por ejemplo, WhatsApp, entre otras de las aplicaciones. Pero bueno, otras opciones de 500 bolivianos, una de ellas con un límite de 500 seguramente megabytes de transmisión. Algunas otras opciones ya en productos LTE, con 120 bolivianos, y acá sí se aclara que el costo que hay que debitar de estos 120 bolivianos se calcula en tarifas nocturnas por megabyte a 0.026 o a 0.05, ¿no? Con los horarios considerados para ese efecto. Pero sí se aclara, decía, la velocidad. ¿Hasta cuánto llega en este operador este servicio? 8 megabytes. Nuevamente muy por debajo de lo que se considera por definición este tipo de tecnologías. Algo que también menciona este operador son los niveles mínimos que pues, se puede ofrecer en tecnología 4G LTE. Se ofrece 100 kilobits por segundo, algo que definitivamente no permitiría hacer absolutamente nada. En otras palabras, se tiene desconexión en estos casos, porque no hay posibilidad de acceder sensatamente a servicios tradicionales o típicos de Internet. ¿Qué pasa en otros países? Este es Chile. Uno de los operadores en Chile ofrece velocidades. Esta es una conexión fija, no móvil, pero en un paquete de 100 megabits por segundo, con 5 de subida. El costo, si ustedes saben, la tasa de conversión está muy parecida, reduciéndole 2 decimales a este precio, es decir, más o menos estaría en 240 bolivianos. Estamos hablando de más o menos 30 y algo dólares, menos de 40 dólares, ¿no? 100 megabits por segundo de conexión fija. El plan de 50, con un precio algo menor. En el caso de, acá sí, servicios de telefonía móvil de este mismo operador en Chile, tenemos una tarifa de 25 bolivianos con la posibilidad de una cuota de Internet de 1 gigabyte
Tenemos al otro extremo un paquete que tiene 70 bolivianos de costo, más o menos, $10, con una cuota de internet de 5 gigabytes. Mantienen ahí, en este caso, el modelo de comercialización basado en cuotas, ¿no? Tal cual lo hemos visto también en nuestros modelos de comercialización locales. Algo que sí es importante respecto a este servicio de móvil, sí aclara que las velocidades máximas de bajada son del orden de los 20 megabits por segundo, ¿no? De subida 10 megabits por segundo, y también establece las cuotas mínimas, 32 kilobits por segundo, 32 kilobits por segundo en los casos que no se pueda, ¿no? Pero sin duda amplían las posibilidades. En este otro caso tenemos Ecuador, proveedor, uno de los proveedores ecuatorianos, en un servicio también fijo, ultra alta velocidad le llaman. Fíjense que parten en 20 megabits por segundo, que para nosotros en nuestros planes de comercialización eran más o menos los más altos. 20 megabits por segundo, $20. Y podemos llegar a $200 a 200 megabits por segundo como conexiones domiciliarias. Realmente marca una diferencia, estamos hablando de Ecuador, ¿no? Una diferencia sustancial en los precios que se tienen. Por eso no es casual que mucha gente sigue insistiendo en que todavía tenemos un internet caro en nuestro país. Interesante las condiciones legales de las tarifas de red también, que como en otros casos se muestran. En el caso de Ecuador, de las tarifas móviles 4G, dice que la velocidad de subida se logra hasta 100 megabits por segundo. Y fíjense, la velocidad de bajada es 300 megabits por segundo. O sea que estos colegas en Ecuador verdaderamente sí están ofreciendo un servicio llamado 4G, ¿no? Con los niveles de velocidad que corresponden de acuerdo a las etiquetas. 300 megabits por segundo. Esa sí debe ser una velocidad como no la imaginamos seguramente. Bueno, esto es un poquito más lejos, esto es de España. Tenemos un servicio igual en móvil de Vodafone, me parece, de 24 euros por mes, ¿no? Con 25 gigabytes de transmisión, 41 otro servicio, siempre con llamadas ilimitadas. Lo que se ha superado, no solamente en Europa, sino también en los países de nuestra región, es la comercialización de llamadas. Las llamadas ya no tienen costo, ya son ilimitadas. Entonces, y eso se entiende porque la mayor parte de los usuarios hoy día que ya disponen de internet prefieren hacer sus llamadas o cursar sus llamadas a través de servicios de telefonía IP o los propios servicios que tienen muchas de las aplicaciones nuevas como el WhatsApp y otras, ¿no es cierto? Entonces, paulatinamente ese mercado está cambiando. Todavía no pasa eso en nuestro contexto. Otro de los operadores, $47 al mes con 25 gigabytes. Y nuevamente acá las aclaraciones, ¿no? De este es Europa y también habla de 300, bueno, 4G ofrece 155 megabits por segundo de descarga, 50 de subida, y 4G más, que es lo que le están llamando a este producto, ofrece 300 megabits por segundo de descarga, ¿no? de bajada. Y aclaran obviamente que en la práctica la velocidad va a depender de los lugares desde donde se acceda, pero al menos las velocidades anunciadas, establecidas de forma convencional, están muy altas. Esta gráfica es importante en relación a cómo ha ido evolucionando, porque para entender, quizás decía yo, hay otras explicaciones en términos de los costos. Cuando veíamos las gráficas de infraestructura de conexión de fibra óptica hacia el Pacífico, y mencionábamos que nuestros operadores tienen que contratar en frontera este servicio, justamente esta gráfica nos muestra alguno de estos precios. Fíjense que desde el año 2011 hasta este año han ido bajando sustancialmente los precios de los servicios de telecomunicaciones. Por eso decía, no tengo yo una gráfica o captura de los costos del 2011, hubiera sido interesante, pero el 2011 estaban alrededor de los $274, casi $300 el megabit por segundo. Así es como se comercializa el servicio,
nos costaba $200. Antes de esto costaba más, 300 en algún momento, 400, 600 en algún momento, muchos años atrás. Esto ha ido radicalmente en reducción. Vemos el año 2015 que los costos están alrededor de los 70, 75 dólares, ¿no? Y del año 2015 ahora, 2017, 2018, con seguridad estamos en menos de 20 dólares hoy. Por lo tanto, la diferencia son 3, 4 a 1 en lo que nos está costando como país el servicio de Internet, lo que le está costando a nuestros operadores para que finalmente lo puedan redistribuir y revender a los usuarios, ¿no? Nuevamente, esto es información pública, esto es una información de noviembre del 2017 del ATT. Hemos estado consultando porque estaba sacando con relativa frecuencia este boletín, va a continuar haciéndolo, están, me parece, cambiando el formato, pero es información relevante. Acá la gráfica de barras lo que nos muestra es cuánto de Internet está contratando, no necesariamente consumiendo, pero contratando nuestro país, la suma de todos nuestros operadores, ¿no? Que el año 2015, nuevamente como referencia, apenas contrataba 73.000 megabits por segundo, 73 gigabits por segundo, ¿no? El año 2011 apenas contrataba 11 gigabits por segundo. Entonces, tiene sentido, esto también cumple, que por volumen de adquisición, mientras más grande es el canal que se compre, obviamente los precios tienen que tender a bajar. La cantidad está cerca a los 200, este año hemos debido pasar sin duda los 200 gigabits por segundo de consumo de Internet global. Estamos muy por debajo que otros países, la mayoría de los países, en muchos de nuestra región, están en el orden de los terabits por segundo ya de consumo de Internet, ¿no? Que son 1000 gigas. Bueno, reflexionando en esta parte, es urgente el cambio de los modelos de comercialización de servicios, porque si pensamos que muchos estamos hablando de tecnología 5G, que ya se nos vienen prontito, el lobo ya llega, no sé, no me imagino, esa velocidad sí que no me imagino. Seguramente será el orden de los gigabits por segundo, pero lo que no me imagino es cuánto me va a durar mi paquete y cuál es el paquete que me van a tener que vender para yo acceder a esas velocidades. O quizás, no sé, quizás en una proyección relativa a nuestro modelo de comercialización actual, cuando tengamos 5G, de repente la letra explicativa de las condiciones de uso nos diga que ese servicio tendrá una velocidad de 50 megas, 100 de repente, ¿no? Muy diferente a lo que pasa y a lo que realmente corresponderá a 5G. Ojalá no ocurra eso, y por eso abogamos mucho, yo en lo particular, por este cambio de modelo de comercialización, que no quiere decir LTE 300 megabits por segundo, no voy tanto por esa línea, no tiene que hacerse 300 megabits por segundo en Bolivia. Sería bueno para quien pudiera pagar ese servicio también, ¿no? Pero creo que el promedio de consumidores bolivianos, con 1 megabit por segundo que nos garanticen en el servicio, como máximo, ¿no? O sea, bajar la barrita, que eso se puede bajar técnicamente, y que nos pudieran cobrar precios más sensatos, manteniendo la lógica de bolsas más baratas, que nos pudieran avisar cuando nuestra bolsa se ha consumido, para que no se nos consuma el resto de crédito que tenemos en nuestro paquete, ¿no es cierto? O finalmente, que pudieran revolucionar, como lo hemos hecho en otros casos en nuestro país, y que cambiáramos este modelo de comercialización y pudiéramos dar a tarifa plana un servicio con una velocidad moderada, ¿no? Insisto, 1 megabit por segundo. Eso sí, sería fabuloso, y eso verdaderamente ratificaría e incrementaría la penetración. Acá tengo que hacer una aclaración también. El 95% hemos mencionado de penetración, 95% de uso más bien, de Internet. 95% de los internautas lo hacen a través de dispositivos móviles. Una cosa es tener el potencial de conexión y otra cosa es estar relativamente conectado. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene conexión fija en su casa, obviamente está conectado, ¿no? No quiere decir que está conectado 24 horas. Lo que significa es que llega a su casa, tiene conexión, ¿no es cierto? Antes de dormir tiene conexión, en la mañana se despierta, tiene conexión, va al baño, tiene conexión, todo el tiempo tiene conexión, ¿no? Con su red Wi-Fi. En el caso de ocupar mis megas, tengo conexión cuando necesito, pero cuido mucho
muchas veces voy a estar muchos días sin estar conectado, o muchas horas del día necesitando hacerlo, o porque no tengo crédito, o porque no tengo recursos. Eso no quiere decir estar plenamente conectado. Por eso decía que hay que reflexionar muy bien en ese concepto de lo que significa penetración y de lo que significa verdaderamente estar conectado. ¿Cuál sería el ideal entonces? Que los servicios, como hemos visto, alámbricos, esos para la casa, para la universidad, para el trabajo, fueran suficientemente accesibles para que se masificaran y de ese 5% pasáramos a varias decenas en porcentaje, ¿no? Porque eso también reflejaría el nivel de acceso de muchas otras entidades que hoy día se tienen que estar cuidando de la contratación por tema de presupuesto, de contratación de servicios adecuados para sus necesidades, ¿no? Pero si fuera así, obviamente el usuario típicamente tendría el servicio de su casa, ¿no? Y tendría el teléfono móvil para las necesidades cuando está por fuera, ¿no? No ocurre eso. Hoy día los costos están todavía demasiado altos, el usuario tiene que todavía utilizar los servicios móviles fundamentalmente y por tanto todavía disponer del presupuesto suficiente para esto, ¿no? Bueno, lo último de esta presentación tiene que ver con la infraestructura complementaria. Muy rápidamente, los usos de aplicaciones y servicios en la nube es un tema frecuente. Ya sabemos que hay esta computación en la nube, no es otra cosa que ya no utilizar nuestros servidores en una entidad, digamos, me sigo refiriendo a la UNSA como ejemplo. Digamos, la UNSA tiene su propio centro de datos como muchas otras entidades y ahora muchos servicios son a través de Internet. Ahí nace un poquito la idea de nube. Entonces los usuarios, cuando acceden a esos servicios de Internet, entran, en el caso de usar nuestros servicios en nuestra infraestructura propia, ¿no? En nuestro propio centro de datos, usan una nube que se considera como nube privada. Hoy se ha dado la posibilidad, hoy digo, los últimos años se ha dado la posibilidad de que se contrate este servicio. Una universidad más pequeña, que no tiene el dinero suficiente, el presupuesto para garantizar un centro de datos, ¿no es cierto? La UNSA tiene cerca de 80.000, alrededor de 80.000 estudiantes. Una universidad de 1.500, 2.000 estudiantes no tendrá seguramente el presupuesto para tener un centro de datos, pero requerirá igual los servicios, ¿no? Aplicaciones para sus estudiantes, videoconferencias, no sé. Esos son los servicios en nube privada, los que se pueden contratar hoy día afuera, porque todavía creo que ya han incursionado nubes públicas que tienen presencia en nuestro país, que están instaladas acá. La mayor parte están afuera y hay proyectos de gobierno que tienen la intención de instalarse aquí en Bolivia, ¿no? La nube soberana, de hecho, es esa opción de nube pública local. Y hay la combinación de nubes híbridas, ¿no? Tener una parte alojada en servidores locales y otra parte afuera. ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque los usuarios usan su propio canal de Internet a su costo, con sus meguitas, para conectarse al servidor. Un alumno de la universidad va a acceder a una aplicación de la universidad, accediendo por su dispositivo móvil a Internet, y de Internet va a ingresar por ese canal de conexión hacia el servidor de la universidad. Así es como funciona este modelo. Es importante eso porque el canal que tenga la universidad, entonces, si ya pensamos en decenas de miles, en cientos de miles de usuarios, va a tener que ser un canal muy grande. Y con los precios que hemos visto, prácticamente se va a tener que echar una buena parte de su presupuesto, algo que seguramente es imposible de que se haga. Y quienes tienen que pagar finalmente son los usuarios, no se va a poder disfrutar de un servicio adecuado. Esto ha llevado a esta posibilidad que son los puntos de tráfico, puntos de intercambio de tráfico. Les muestro nuevamente que esta gráfica, les decía, implica que estas interconexiones hacia los proveedores de segundo y primer nivel en los Estados Unidos, perdón, me la pueden poner de nuevo perdón. Bueno, les decía, esta interconexión que hemos mencionado, esta gráfica de interconexión de nuestros proveedores locales hacia los proveedores de primer nivel y de segundo nivel en el mundo, les había dicho que en un principio implicaban que el trayecto de información fuera hasta los Estados Unidos y de vuelta, cuando los dos equipos estaban cercanos. La idea de los puntos de intercambio de tráfico es que se establezcan canales de comunicación locales que permitan hacer la interconexión de forma directa
evitando que nuestra información vaya a darse una vuelta hasta Estados Unidos o a otros lugares del mundo. Eso significa que todos los verdes, que son los operadores locales, los operadores nacionales, establezcan un punto de intercambio de tráfico, y eso es lo que se conoce como el punto de intercambio de tráfico local, ¿no? Que se refleja también en esta gráfica. Ya tenemos un punto de intercambio, todavía lamentablemente está siendo operado por los grandes proveedores de nuestro país. Será ideal que ingresen los proveedores más pequeños, pero sobre todo que ingresen también los generadores de contenido, porque de esa manera, en el ejemplo de la UMSA, si la UMSA estuviera conectada al punto de intercambio de tráfico de forma directa, el tráfico entonces ya no iría por su canal pequeño de conexión de internet, sino iría por este canal de alta velocidad que tendría la UMSA conectada hacia el punto de intercambio de tráfico. Ese modelo es el que también estamos tratando de que se promueva, que seguramente va a ser de ganancia para los operadores porque reduce el tráfico de conexión internacional, obviamente para los usuarios como universidades, ministerios y otros, y sin duda en términos de efectividad para los usuarios, para los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que significa esta última gráfica de interconexión con el punto de intercambio de tráfico. Bueno, ahí llegamos. Muchas gracias por la atención, porque me he extendido un poquito, pero bueno.